¿Por qué el Señor Jesús entró a Jerusalén montando un pollino de asna? ¿Cómo es posible aclamar a Jesús como Rey y no creer en Él? ¿Por qué se dice que los discípulos no entendieron estas cosas? ¿Qué característica muestran los que adversan al Señor Jesús? Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él de cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Gran multitud de los judíos. El Señor Jesús creaba grandes expectativas entre el pueblo y ahora lo hace también con los curiosos respecto de Lázaro. Recordemos además que la abundante presencia de judíos en la región se debía a la cercanía de la Pascua. Así que, con la enorme cantidad de personas que buscaban a Jesús, empezó a formarse el gentío que participaría en un espontáneo recibimiento de Jesús en Jerusalén como rey. Todo esto hizo que muchos se apartaran de los maestros judíos, porque por la resurrección de Lázaro creyeron en Jesús. Otros muchos ya creían en él desde antes. De aquí que el evangelista Lucas establece que la multitud estaba formada por todos los discípulos de Jesús que alababan a Dios por todas las maravillas que había visto. Él estaba allí. El Señor Jesús estaba en Betania, símbolo de la comunidad cristiana. Estaba allí donde María de Betania, símbolo también de la iglesia, que le ungió con el perfume de su agradecimiento, devoción y entrega total. Y es allí, en Betania, donde se ve la masiva asistencia de judíos a causa de Jesús y de Lázaro, quien está vivo después de haber estado muerto. Por esto, Lázaro pasa a ser tipo de cada creyente de la comunidad cristiana, quienes, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, ahora vivimos para el Señor. Se apartaban y creían en Jesús. En el manuscrito griego literalmente dice: dejaban de ser leales. Se muestra aquí la necesidad de los primeros cristianos de salir del judaísmo. Esto explica la extrañeza del apóstol Pablo cuando algunos creyentes en Galacia buscaban volver al judaísmo del que habían salido, cayendo de la gracia. Desafortunadamente, hoy muchos quieren hacer lo mismo. Deben saber que al judaizarse de Cristo se desligan, pero aquel día las expectativas por Jesús eran mayores, tanto que muchos de los judíos se apartaban del fariseísmo reinante y empezaban a creer en Cristo. Según la enseñanza judía, solo Dios y su Mesías podían resucitar muertos.
Así que la resurrección de Lázaro indicaba a todos que Jesús era el Mesías. Ponerse del lado de Jesús significaba abandonar la tradición de los ancianos, y apartarse de la tradición judía era lo que predicaban los apóstoles. El Señor Jesús buscó sacar a los suyos del esquema tradicional judío, especialmente en cuanto al sábado y las comidas. Así que no había otra manera, debía escogerse o Jesús o la tradición. Era tal la confrontación que si un creyente no se iba, los maestros judíos lo expulsaban. El nuevo nacimiento o el nacer de arriba empezaba con ese apartarse. Hoy debemos recordar la exhortación: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acordaron dar muerte a Lázaro. Tremenda ironía. Querían matar a uno que ya había muerto. La razón es que su sola existencia como resucitado hacía que más gente creyera en Jesús. Y para el colmo de los saduceos, la resurrección de Lázaro era una prueba directa contra su doctrina materialista de no creer en la resurrección de los muertos. La fiesta. Esta es, según el apóstol Juan, la tercera Pascua en la que Jesús participa. En la primera, el Señor Jesús sustituyó al templo por él mismo. En la segunda, hubo un intento de hacerle rey. Y en esta tercera Pascua, él morirá por nuestros pecados. Ramas de palmera. Solo el apóstol Juan menciona las palmeras. Los sinópticos dicen cortaban ramas de los árboles. Desde la época macabea, las palmas se convirtieron en un símbolo nacional judío y las usaban para rendir homenaje a los gobernantes, meciéndolas. También las usaban al celebrar las victorias militares. Ahora las usan a causa de la esperanza mesiánica en Jesús, aunque todavía lo pensaban en sentido político. Monedas acuñadas en el año 140 a.C. y también en el 70 después de Cristo llevaban palmeras que ilustraban la inscripción por la liberación de Israel. En el libro de Apocalipsis, las multitudes aclaman a Dios y al Cordero con palmas en las manos, celebrando su victoria y la salvación obtenida de parte suya. Por otra parte, los sinópticos indican que la multitud tendió mantos en el camino, implicando un homenaje real. Hosana. El apóstol Mateo agrega al Hijo de David. Hosana es un clamor que significa "oh, sálvanos", y es una plegaria tomada del Salmo 118, versículos 25 y 26. Los Salmos 113 al 118 eran cánticos propios de la fiesta de los tabernáculos y de la Pascua. Por ser un memorial de la liberación de Egipto, estas fiestas revivían la esperanza de la restauración del reino davídico. Pero este clamor también servía como saludo y aclamación. Todos los evangelios indican, excepto Mateo, que esta expresión no fue dicha a Jesús, sino por su venida como un grito de alabanza. El evangelista Lucas especifica que la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Y tanto el evangelio de Marcos como el de Lucas aclaran hacia dónde elevaban el clamor. Hosana en las alturas, paz en el cielo y gloria en las alturas, como recordando que Jesús, el enviado del cielo, había nacido para reinar. La llegada de Jesús fue la razón de su gozo, lo cual coincide con el Apocalipsis, donde la multitud reconoce que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Bendito el que viene, se refiere al que viene en el nombre del Señor, con la autoridad correspondiente como descendiente de David para reinar. Por eso dijeron el Rey de Israel.
El evangelista Lucas dice, bendito el Rey que viene. Y Marcos especifica claramente, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. El que había de venir es el Mesías, y ahora el que viene es Jesús. Y el Señor Jesús mismo dice, yo soy. La predicación cristiana acerca de Jesús como el Rey está resumida en Juan 12:15, que dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene. Y la enseñanza cristiana aún hoy proclama al que ha de venir, en referencia a su amada y ansiada segunda venida, para la cual hemos de guardarnos irreprensibles para poder estar en pie delante de Él y no salir avergonzados de su presencia. Rey de Israel, que conste la aclaración, no es Rey de los judíos, sino Rey de Israel. Ante la cruz, los mismos gobernantes judíos reprocharon a Pilato el título de Rey de los judíos. Y la gente lo sabe, y entonces le aclaman como Rey de Israel. Esta especificación es un énfasis al universalismo del mensaje del Señor Jesús. Él no vino ni murió solo por los judíos, sino por todo el mundo. La iglesia ahora es el Israel de Dios. Cristo ha reconciliado en su cuerpo a judíos y gentiles, matando en su cruz las enemistades. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hija de Sión. La personificación femenina de Jerusalén evoca el carácter de Jesús como el esposo. El apóstol Juan recuerda la profecía de Sofonías 3:16 y la combina con la de Zacarías 9:9, sustituyendo el alégrate dicho por Zacarías con el no temas dicho por Sofonías. Es importante la alusión a la profecía de Sofonías porque esta maneja un criterio universal que desborda las fronteras del Israel según la carne. Sofonías previamente dice que tras el justo juicio de Dios sobre las naciones en la muerte de Jesús, se efectúa la reunificación en su iglesia de todos los hijos del Israel de Dios que están dispersos. Y este remanente hará, mediante la predicación cristiana, que las naciones sirvan a Dios e invoquen el nombre del Señor con pureza de labios. De aquí que en aquel día, el día del Señor, el cual se da en este momento, se dice: no temas, Sión, que tu rey viene montado sobre un pollito de asna para salvar a su pueblo de sus pecados. Montado sobre un pollino de asna. Se cumple aquí entonces la profecía de Zacarías 9:9. La idea que transmite esta profecía no es la de un conquistador delante de un ejército sobre su caballo de guerra, sino la imagen pacifista de uno sentado sobre un burrito. Esta es una imagen paralela a la de la oveja que va al matadero. En el mundo antiguo del Medio Oriente, los líderes montaban caballos si iban a la guerra, pero burros si venían en paz. De aquí que Salomón, tipo de Cristo, cuyo nombre significa pacífico o apacible, iba en un burro el día en que fue reconocido como el nuevo rey de Israel, y su reinado fue de paz y prosperidad. Zacarías enfatizó el pacifismo del Señor Jesús diciendo: de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Es irrebatible la radical diferencia entre la naturaleza del mesianismo de Jesús y la del concepto político del judaísmo sobre el rey mesiánico.
El Señor Jesús enseña aquí que se puede ejercer autoridad desde la humildad. Por eso su reino no es de este mundo y por eso mandó a Simón Pedro a guardar la espada. Para complementar la imagen de paz de Jesús sobre un asnillo, debemos tomar en cuenta que aunque muy valioso, especialmente para la población campesina y a veces usado en la guerra, el burro era un animal especialmente destinado para las tareas serviles. Era un pollino. Esta indicación de la juventud del animal señala el hecho de no haber sido cabalgado ni de haber sido utilizado para ninguna tarea. Recordemos que este era el requisito para los animales que llevarían el carro del arca del pacto. Y el arca es tipo de Cristo, quien es la real presencia de Dios entre nosotros. De aquí que su uso en las tareas espirituales y ahora por el Señor Jesús demuestra la total ausencia de presunción y jactancia en el carácter de Dios. Recordemos también la profecía de Jacob sobre Silo, otra manera de llamar al Mesías, una profecía cuyo cumplimiento se da aquí. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asno. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Este eco habla de su sangre, su muerte, como razón por la cual el Mesías va sobre la cría de asna y que repite también el profeta Zacarías. Y tú también, Sión, por la sangre de tu pacto serás salvo. El apóstol Juan da por sentado que los pormenores de cómo el Señor ubicó e hizo uso del hijo de asna son ampliamente conocidos y se limita a mencionar que el Señor entró en Jerusalén sobre un borrico conforme a las Escrituras. Los detalles de la ubicación del asnillo y de su montura son dados en los sinópticos. No las entendieron. No es que los discípulos no hayan comprendido el carácter mesiánico de la entrada de Jesús a Jerusalén, pues lo proclamaban como su rey. Lo que no entendieron fue que su reinado no era de este mundo, que su reinado no era político ni militar, que con una corona de espinas se hizo rey por siempre. Simón Pedro, incluso tras la resurrección del Señor, le preguntó si restauraría el reino de Israel en ese momento. Pero el Señor, en vez de hacer eso, ascendió a los cielos. Es llamativo que los romanos no percibieron ningún vestigio político en la llegada del Señor a Jerusalén. Más adelante, el mismo Pilato así lo reconoció. Roma estaba enterada que las esperanzas judías de liberación resurgían en cada fiesta de Pascua, para lo cual reforzaba sus tropas, alistándolas para cualquier disturbio o insurgencia. Si la guarnición romana hubiese reconocido esto en Jesús, lo habría arrestado, o quizás se hubiese reído de la pinta grotesca de un solitario y desarmado conquistador sobre un doméstico lento e inexperto animal de carga. Fue entonces, por la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor, que libres de los prejuicios nacionalistas pudieron relacionar las profecías con lo que había sucedido. Lo que los discípulos no pudieron discernir en aquel momento, ni lo entienden muchos cristianos de hoy, es el carácter espiritual y salvífico de este acto simbólico de Jesús. Él no entró a Jerusalén para conquistarla políticamente, entró a morir para vencer la muerte, y su entrada fue triunfal porque resucitaría para darnos vida. Por eso, la única unción que recibió fue la de María de Betania, la única corona que portó fue la de espinas y el único manto que exhibió fue el escarlata de las burlas. Todo esto fue lo que entendieron después por el Espíritu y que todo estaba previsto en la Escritura. La gente,
Se hace ahora diferencia entre la gente y los que se aferran a la tradición judía. Y esta gente es la multitud que se va tras Cristo Jesús. Esta multitud daba testimonio no solo de la resurrección de Lázaro, sino también de Jesucristo como el Mesías. Y gran parte de esta gente, que solo había venido a la fiesta, ahora va a recibir a Jesús, porque había oído acerca de él. El problema de esta gente es que su oír no era con fe. Cuando el Señor multiplicó los panes, la multitud presente, por su falta de fe, no entendió adecuadamente esta señal y por eso intentó proclamar a Jesús como rey político. Ahora, esta multitud, entre la cual había también griegos, tampoco entiende el significado de la resurrección de Lázaro y reacciona igualmente con un nacionalismo político. Más adelante, el apóstol Juan denuncia la incredulidad del pueblo, a pesar de que el Señor había hecho tantas señales delante de ellos. Pero los fariseos, estos se oponían férreamente a Jesús, tanto que buscaban acabar no solo con la vida de Jesús, sino también con la de Lázaro. Refiere el evangelista Lucas que los fariseos pidieron a Jesús que reprendiera a la gente que le aclamaba como rey, y Jesús les contestó: si estos callan, las piedras gritarán. Aquellos fariseos que suponían que Jesús tenía miedo de asistir a la fiesta porque le capturarían, no tuvieron más remedio que confesar que el mundo se iba tras Jesús. Y se dijeron unos a otros: no adelantáis nada. Al no decir no adelantamos, muestran su alto grado de intolerancia y frustración, culpándose unos a otros. A diferencia, nosotros los creyentes procuremos hablar y sentir una misma cosa, manteniendo una misma mente y un mismo corazón, pues la discordia y desaveniencia es parte de la naturaleza del que adversa a Jesús.